Andrés Roca siempre había creído que el dolor, con el tiempo, se atenuaba. Un año atrás, confiaba en ello. Ahora sabía que era mentira. El dolor no se atenuaba. Simplemente cambiaba de forma, convirtiéndose de un cuchillo afilado en una carga pesada que le oprimía el pecho cada mañana, cada noche, cada segundo. Habían pasado 12 meses desde aquel día en que su hija Catalina, de 8 años, no volvió del colegio. Un conductor borracho, un semáforo en rojo que no vio y un pequeño cuerpo que salió despedido 10 metros. Los médicos ni siquiera intentaron darles esperanza. Todo terminó en la unidad de cuidados intensivos 3 horas después. Andrés ya no trabajaba como antes. Su red de talleres mecánicos generaba dinero por sí sola. Hacía tiempo que había construido un sistema que funcionaba sin su presencia constante. Ahora, simplemente existía. El piso, en el que cada rincón le recordaba a Catalina, se había convertido a la vez en su prisión y en el único lugar donde sentía su presencia. Su mujer se marchó 6 meses después del funeral. No pudo soportarlo. Dijo que no podía mirarlo, ni a esos ojos vacíos, ni a ese silencio que los había devorado a ambos. Quizás tenía razón. Andrés no la retuvo. No retuvo a nadie. Aquella mañana se despertó con la llamada de un viejo amigo, Óscar, que había empezado el negocio con él. No era la primera vez que Óscar intentaba sacarlo de casa, pero Andrés siempre se negaba. Aquel día, algo se rompió en su interior. Quizás estaba cansado de estar encerrado entre 4 paredes, o quizás comprendió que si no salía ahora, no saldría nunca. Hay una exposición en la ciudad, le dijo Óscar. Han traído cuadros de colecciones privadas. Dicen que hay un lienzo que vale millones. Solo un día. Venga, te despejarás un poco. Andrés aceptó, sin saber muy bien por qué. El arte nunca le había interesado especialmente. Él entendía de motores, de transmisiones, de modelos de negocio. Los cuadros, para él, eran solo manchas bonitas en las paredes de los RIC. La exposición se celebraba en el centro de la ciudad, en un antiguo palacete reconvertido en galería. El cartel gritaba en letras doradas, las mejores pinturas del mundo. Solo un día en tu ciudad. Andrés compró una entrada por 50 euros y se dirigió a la puerta. En los escalones, justo delante, estaba sentada una niña, pequeña, delgada, con una cazadora gastada que le quedaba claramente grande. El pelo oscuro se le escapaba de un gorro de lana y tenía las mejillas sonrosadas por el frío. A su lado, una lata de hojalata con unas pocas monedas. Andrés se detuvo. Sintió una punzada en el pecho, aguda y dolorosa. La niña levantó la cabeza y él vio sus ojos, castaños, enormes, iguales que los de Catá. La forma de la cara era distinta, el pelo más oscuro, pero había algo en su expresión, en la forma en que miraba el mundo. Perdone, señor, murmuró la niña, haciéndose a un lado. ¿Ahora mismo me quito? No molesto. Su voz era baja, asustada. Andrés se fijó en que tenía las manos enrojecidas por el frío, no llevaba guante. Los zapatos estaban calados. La cazadora era fina. El viento de noviembre era cortante y la niña estaba claramente helada. ¿Estás sola?, preguntó, sorprendido de sí mismo por haber hablado. La niña asintió sin levantar la vista. ¿Y tus padres? No tengo padres, respondió secamente. Andrés apretó la entrada en el bolsillo. Podría simplemente haber pasado de largo. Era lo que hacía todo el mundo. Había muchos niños sin hogar en la ciudad. Los servicios sociales debían encargarse de eso, no era asunto suyo. Pero algo lo mantenía allí. Esos ojos, esa mirada asustada. Ese frío del que la niña intentaba protegerse con una cazadora demasiado grande. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Valeria, respondió la niña tras una pausa. Valeria, ¿has comido hoy? Ella negó con la cabeza. ¿Y ayer? La pausa se alargó. Luego, de nuevo, un movimiento negativo con la cabeza. Andrés sintió que algo se le encogía por dentro. Recordó cómo Catalina siempre llegaba hambrienta del colegio, cómo irrumpía en la cocina exigiendo comida de inmediato, cómo se reía cuando él intentaba darle verduras saludables en lugar de sus croquetas favoritas. Ven conmigo, dijo él. Valeria se sobresaltó y retrocedió. No he hecho nada malo, solo estoy sentada. ¿De verdad? No te estoy riñendo. Andrés intentó suavizar la voz. Es que dentro hace calor. Y hay una cafetería. Comes algo. Entras en calor, ¿vale? La niña lo miraba con desconfianza, pero el frío y el hambre pudieron más. Asintió lentamente, cogió su lata con las monedas y se la metió en el bolsillo de la cazadora. El movimiento fue rápido, casi imperceptible, el hábito de alguien que teme que le quiten lo último que tiene. Andrés le enseñó las entradas al guardia de seguridad y luego preguntó en voz baja, ¿puede pasar la niña? Le daré de comer en la cafetería. El guardia miró a Valeria con escepticismo. La cazadora sucia, los zapatos viejos,
el pelo revuelto. Claramente no era el tipo de público que solía visitar exposiciones de 50 euros. Pero miró el rostro de Andrés, su abrigo caro y su reloj, y asintió. Seguramente pensó que un visitante adinerado podía permitirse ciertas excentricidades. Dentro, el ambiente era cálido y luminoso. Techos altos, una moqueta mullida, luz tenue. Por las paredes colgaban cuadros en marcos lujosos. Junto a cada uno, una placa con una descripción y un precio. Olía a café y a los perfumes caros de los visitantes. Andrés no se fijó en ellos. Llevó a Valeria a una pequeña cafetería en un rincón de la sala. Elige lo que quieras, dijo, señalando el menú. Valeria miró los precios y palideció. Ese es muy caro. Eso no es asunto tuyo, o cortó Andrés. ¿Qué vas a tomar? La niña pidió lo más barato, un té y un bocadillo. Andrés le pidió además una crema de verduras, una ensalada y un pastel. Cuando la camarera trajo el pedido, Valeria se abalanzó sobre la comida con tal avidez que a Andrés le dolió mirarla. Comía rápido, pero con cuidado, como si temiera que le quitaran la comida. No tengas prisa, dijo él. Nadie te la va a quitar. Valeria redujo el ritmo, pero siguió comiendo concentrada. Andrés se pidió un café, solo para tener algo que hacer con las manos. No entendía por qué la había llevado allí. ¿Qué iba a hacer después? ¿Llevarla a la policía? ¿A un centro de menores? ¿O simplemente dejarla de nuevo en el frío? Cuando Valeria terminó, se limpió la boca con una servilleta y, por primera vez, lo miró directamente a los ojos. Gracias, dijo en voz baja. Yo no soy una mendiga. ¿Simplemente las cosas se torcieron? ¿No? Preguntó Andrés. Valeria desvió la mirada. ¿Ya está? Él no insistió. En lugar de eso, se levantó y señaló con la cabeza hacia la sala de exposiciones. Vamos a ver los cuadros, ya que hemos venido. Valeria se levantó con inseguridad. Todavía parecía asustada, pero la comida caliente la había reanimado un poco. Sus mejillas se habían sonrojado y sus manos habían dejado de temblar. Salieron a la sala y Andrés comenzó a caminar lentamente a lo largo de las paredes, sin prestar demasiada atención a los lienzos. Valeria caminaba a su lado, observando los cuadros en silencio. Los primeros eran paisajes, bosques, campos, atardeceres. Luego, retratos de nobles con pelucas y encajes. Andrés leía las placas mecánicamente, siglo XIX, colección privada, valor estimado 300.000 euros. Las cifras no le impresionaban. Para un hombre que había construido un negocio desde cero y amasado una fortuna, 300.000 euros eran solo número. Y entonces llegaron al cuadro del centro de la sala. Colgaba solo, bajo su propia iluminación, un marco dorado macizo, y dentro un paisaje, una antigua finca junto a un río, árboles otoñales, figuras de personas en la orilla. La técnica era impecable, cada pincelada en su sitio. Los colores eran cálidos, vivos, como si uno pudiera entrar en el cuadro y encontrarse en aquel día de otoño entre los árboles y el agua tranquila. La placa decía, finca al atardecer, atribuido a la escuela de Sorolla, siglo XIX, valor estimado, 3 millones de euros. Andrés se detuvo ante el cuadro, sin saber qué se suponía que debía sentir. ¿Bonito? Sí, probablemente. ¿Caro? Sin duda. Pero algo en él atrapaba la mirada. Quizás el juego de luces en el agua, quizás la calidez de aquella antigua finca, quizás la paz, que contrastaba tanto con su propia vida. Es una falsificación, dijo de repente Valeria a su lado. Andrés se sobresaltó. La niña estaba allí, con los ojos entrecerrados, mirando fijamente el cuadro. Su rostro estaba tenso, las cejas fruncidas. ¿Qué? Preguntó él. Es una falsificación, repitió Valeria, y en su voz había una extraña seguridad. Mire. Se acercó más y señaló con el dedo la esquina inferior derecha del marco. Andrés se inclinó. Al principio no vio nada, solo la talla dorada, típica de los marcos antiguos, volutas, hojas, pequeños detalles. Pero Valeria pasó el dedo por un lugar donde el dorado se había desgastado ligeramente por el tiempo o el roce. ¿Lo ve? Susurró. Aquí hay un rasguño. Andrés aguzó la vista. Efectivamente, bajo la capa de pan de oro, en el metal, se veían unas finas líneas, como si alguien hubiera grabado símbolos con un objeto afilado. La letra A y el número 24. Las líneas eran finas, apenas perceptibles, pero nítidas. No era un rasguño accidental. Era una marca, dejada a propósito. ¿Y qué? Preguntó él. ¿Quizás solo está dañado? No. Valeria negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. Es la marca de mi padre. Siempre la deja cuando hace copia. Siempre. ¿La A es la inicial de su nombre? Arturo. Y el 24 es el día del mes en que nació. Decía que así marcaba su trabajo,
para que nadie pudiera hacerlo pasar por el de otro. Grababa esta marca en los marcos con una aguja fina, en lugares donde fuera difícil de ver. Decía que era su seguro, que si algo salía mal, la marca demostraría que era su obra. La voz de la niña temblaba. Se secó las lágrimas con la manga de la cazadora, pero seguían cayendo. Andrés se enderezó y la miró. Ella no temblaba de frío, sino de otra cosa. ¿De miedo? ¿De recuerdos? ¿De un dolor demasiado grande para una niña de su edad? ¿Tu padre? ¿Es restaurador?, preguntó lentamente. Valeria asintió. Está en la cárcel, por falsificar cuadros, pero no es culpable. Le tendieron una trampa. Hizo copias porque le obligaron, y luego dijeron que era un estafador y lo encerraron. Y a mí querían mandarme a un centro de menores, pero me escapé. No podía ir allí. La voz de la niña se quebró en un grito ahogado. Varios visitantes se giraron. Una señora mayor con un abrigo de visón hizo una mueca de disgusto y se alejó. El guardia de la entrada dio un paso adelante. Andrés le puso una mano en el hombro a Valeria. Tranquila, dijo. Tranquila. Me lo contarás todo. Pero no aquí. Miró a su alrededor. Los guardias ya los miraban con recelo. Andrés tomó a Valeria de la mano y la condujo rápidamente hacia la salida. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, uniendo las piezas del rompecabezas. Un cuadro de 3 millones. Un restaurador condenado por falsificación. Una marca en el marco que nadie había notado. Una niña sin hogar que sabía que ese cuadro era falso. Algo aquí estaba muy mal. Y por primera vez en un año, Andrés Roca sintió que algo se movía en su interior además del dolor. Curiosidad, rabia, el deseo de llegar al fondo de la verdad, el deseo de hacer algo, de cambiar algo, de controlar al menos una cosa en este mundo que le había arrebatado a su hija. Salieron a la calle. El viento de otoño les golpeó en la cara. Valeria temblaba ahora tanto por el frío como por los nervios. Andrés se quitó su bufanda y se la envolvió alrededor de la cabeza y el cuello. La bufanda era de cachemira, cara, pero en ese momento no importaba. Cuéntamelo, dijo. Todo. Desde el principio. ¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que encerraron a tu padre? ¿Quiénes son esa gente que le tendió la trampa? Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos. En ellos había esperanza, frágil, asustada, pero viva. ¿Usted me va a ayudar?, susurró. Andrés no sabía la respuesta, no sabía cómo podía ayudar, no sabía en qué se estaba metiendo, pero asintió. Te ayudaré, dijo, te lo prometo. Andrés llevó a Valeria a su apartamento. La niña iba sentada en el asiento del copiloto de su todoterreno negro, envuelta en su bufanda, en silencio. ¿Tenía miedo de hablar? Miedo de creer que alguien pudiera ayudarla. En 6 meses de vagabundeo, había aprendido a no confiar en nadie. El apartamento los recibió con silencio. Grande, de 3 habitaciones, con techos altos y ventanales panorámicos con vistas al centro de la ciudad. Antaño, aquí resonaba la risa de Catalina, el sonido de sus pies sobre el parqué, la música de su habitación. Ahora estaba vacío y frío, a pesar de la calefacción. Valeria se detuvo en el umbral, observando el piso con los ojos muy abiertos. Probablemente nunca había estado en un lugar así. Andrés fue a la cocina y puso a calentar agua. Siéntate, dijo, señalando el sofá, y cuéntamelo. Y no tengas miedo. No voy a llamar a la policía ni a los servicios sociales hasta que me lo hayas contado todo. Valeria se sentó con cuidado en el borde del sofá, como si temiera manchar la caratapicería. Se quitó el gorro y Andrés vio que su pelo oscuro estaba enredado y sucio. Tenía la cara delgada, con sombras bajo los ojos. Una niña que había vivido demasiado tiempo en la calle. Mi padre se llama Arturo Dávila, empezó Valeria en voz baja. Es restaurador. Ha trabajado con cuadros toda su vida. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña, y vivíamos los dos solos. Tenía un taller a las afueras de la ciudad, en un edificio antiguo. Olía a pintura y a disolvente. Me encantaba sentarme a verle trabajar. Cogía cuadros viejos, que estaban casi deshechos, y les devolvía la vida. Decía que era como curar a la gente, solo que curaba el arte. Hizo una pausa. Andrés le puso delante una taza de té caliente y un plato con galleta. Valeria cogió la taza con ambas manos, calentándose los dedos helados. Hace 1 año y medio, un hombre vino a ver a mi padre, continuó. Se llamaba Gerardo Rey. Es el dueño de una galería, una grande y famosa. Mi padre ya había hecho restauraciones para él y Rey siempre pagaba bien. Pero esa vez vino con otra propuesta. Dijo que necesitaba una copia de un cuadro. Una copia exacta. Mi padre se negó. Dijo que no hacía falsificaciones, que era ilegal y deshonesto. Pero Rey le dijo que si mi padre no aceptaba, encontraría la manera de arruinar su reputación, que tenía contactos y que podía hacer que mi padre no volviera a recibir un solo encargo.
Valeria dio un sorbo de té. Le temblaban las manos y derramó un poco sobre la mesa. Miró a Andrés asustada, pero él simplemente limpió el charco con una servilleta. Mi padre no quería aceptar, dijo Valeria, pero no teníamos dinero. Nada. Nos amenazaban con desalojarnos del taller. Yo tenía que empezar el colegio y mi padre no tenía dinero ni para los libros de texto. Ray le ofreció una gran suma, muy grande, 15.000 euros. Para nosotros era mucho. Mi padre aceptó, pero dijo que dejaría una marca, su marca en el marco, para que siempre se pudiera demostrar que era una copia y no el original. Ray aceptó, dijo que no le importaba, que la copia era para la compañía de seguros, para unos documentos, que todo era legal. Andrés frunció el ceño. No era abogado, pero incluso a él la historia le parecía sospechosa. Mi padre trabajó durante 3 meses, continuó Valeria. Recuerdo cómo se quedaba en el taller hasta altas horas de la noche. Estudiaba cada pincelada del original a partir de las fotografías que le trajo Ray. Mezclaba colores, buscaba un lienzo con la textura y la antigüedad adecuadas. Decía que era el trabajo más difícil de su vida, que el cuadro debía ser indistinguible del original. Y así quedó. Cuando terminó, ni siquiera yo podía encontrar la diferencia. Le dio la copia a Ray y recibió el dinero. Pagamos nuestras deudas. Me compró el uniforme para el colegio, los libros. Yo pensaba que todo iría bien. Se calló, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Andrés esperó. Un mes después, vino la policía, dijo Valeria con voz temblorosa. Dijeron que mi padre era un estafador, que había falsificado un cuadro y lo había vendido como si fuera el original por una fortuna, que tenían pruebas. Mi padre gritaba que no era verdad, que había hecho una copia por encargo, que tenía un acuerdo con Ray, pero no había contrato. Ray dijo que nunca le había encargado ninguna copia, que mi padre había acudido a él para proponerle vender un cuadro falso. Y había testigos, gente que mi padre no había visto en su vida, pero que decían haberle oído ofrecer falsificaciones. Era una trampa. Todo había sido una trampa desde el principio. Andrés se levantó y paseó por la habitación. El cuadro se iba completando. Una estafa en la que el restaurador era solo un peón. Un chivo expiatorio. ¿Condenaron a tu padre?, preguntó. Valeria asintió. El juicio fue rápido. El abogado decía que había demasiadas pruebas en su contra, que era mejor declararse culpable y esperar clemencia. Pero mi padre no se declaró culpable. Dijo la verdad, pero no le creyeron. Lo condenaron a 6 años. Dijeron que el cuadro que había falsificado valía millones y que era un fraude a gran escala. Enviaron a mi padre a la cárcel. Eso fue hace 8 meses. ¿Y tú?, preguntó Andrés. ¿Cómo acabaste en la calle? Querían enviarme a un centro de menores, respondió Valeria. Pero me escapé. No podía ir allí. Allí da miedo. He oído historias de otros niños. Me escondí en un edificio abandonado. Luego encontré un sótano donde podía pasar la noche. Conseguía dinero para comer barriendo, recogiendo botellas, pidiendo limosna. Llevo 6 meses viviendo así. Con miedo de que me encuentren y me lleven al centro. Con miedo de todo. Andrés se sentó frente a ella. En su interior luchaban diferentes sentimientos. Lástima por aquella niña que lo había perdido todo. Rabia contra el sistema que había permitido que algo así ocurriera. Y algo más. Una furia fría hacia las personas que habían utilizado al padre de Valeria y la habían abandonado a su suerte. Ese cuadro de la exposición, dijo lentamente. ¿Estás segura de que es la misma copia que hizo tu padre? Sí. Valeria asintió. Le vi trabajar en él. Recuerdo cada detalle. ¿Y la marca está ahí? En el marco. ¿Papá siempre la dejaba en el mismo sitio? En la esquina inferior derecha, bajo el pan de oro. Decía que si algo salía mal, esa marca demostraría que el trabajo era suyo. Pero en el juicio nadie preguntó por eso, y nadie examinó el cuadro con atención. Simplemente dijeron que era falso, lo confiscaron como prueba y ya está. Andrés cogió el teléfono y abrió el navegador. Buscó Gerardo Rey Galería. El primer enlace le llevó a la página web de una lujosa galería en el centro de la ciudad. Galería Rey, las mejores obras de arte, colecciones exclusivas, atención personalizada para cada cliente. Una fotografía del propietario. Un hombre de unos 50 años, pelo canoso peinado hacia atrás, traje caro, sonrisa satisfecha. Andrés abrió varios artículos. Gerardo Rey era una figura conocida en el mundo del arte. Su galería llevaba 20 años funcionando. Organizaba exposiciones y subastas con regularidad, y vendía cuadros a coleccionistas adinerados. Una reputación impecable, ni un solo escándalo. Inteligente, murmuró Andrés. Muy inteligente y astuto. Buscó Arturo Dávila. Restaurador, fraude.
Encontró un par de breves notas en las noticias locales. Restaurador condenado por falsificar un cuadro valorado en 2 millones de euros. Desarticulada en la ciudad una trama de fraude con obras de arte. Había pocos detalles, pero la esencia estaba clara. Al padre de Valeria lo presentaban como un estafador solitario que intentaba enriquecerse con falsificaciones. Andrés cerró el teléfono y miró a Valeria. La niña estaba sentada, encogida, mirándolo con esperanza. Si el cuadro de la exposición es la copia que hizo tu padre, dijo lentamente, ¿dónde está el original? ¿Si es que alguna vez existió? No lo sé, respondió Valeria. Papá dijo que estaba haciendo la copia a partir de fotografía. Nunca vio el original. Rey le dijo que el original estaba en una colección privada, que el dueño no quería mostrarlo en público. Entendido. Andrés asintió. Así que la trama es esta, Rey encarga una copia a tu padre. Luego lo acusa de fraude, diciendo que tu padre falsificó el cuadro e intentó venderlo como si fuera el original. El supuesto original es confiscado y devuelto a su propietario. El caso se cierra. A tu padre lo meten en la cárcel. Pero en realidad, nunca hubo un original, solo la copia. Y ahora Rey puede vender esa copia como si fuera un cuadro auténtico valorado en 3 millones de euros. ¿Los compradores no comprobarán su autenticidad? Porque ya ha pasado por un peritaje oficial como parte de un proceso penal. La estafa perfecta. Valeria escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Pero si confiscaron el cuadro como prueba? ¿Cómo ha llegado a la exposición? Preguntó. Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió André. Volvió a coger el teléfono y llamó a Óscar. Óscar, ¿recuerdas la exposición a la que me enviaste hoy? Claro, respondió su amigo. ¿Pasa algo? ¿Quién organiza la exposición? ¿Quién ha traído los cuadros? Espera, ahora lo miro. El organizador es la Galería Rey, Gerardo Rey. Es un coleccionista famoso, un hombre respetado. ¿Qué ha pasado? Nada, mintió Andrés, solo curiosidad. Gracias. Colgó y miró a Valeria. La exposición la organiza el propio Rey. Está exhibiendo un cuadro que supuestamente es una obra maestra, verificada y confirmada como auténtica. A los compradores no se les ocurrirá dudar. Y tu padre está en la cárcel y no puede demostrar nada. ¿Qué podemos hacer? Susurró Valeria. Andrés se quedó pensativo. Necesitaba pruebas. La marca en el marco era una buena pista, pero no suficiente. Necesitaba encontrar a gente que hubiera trabajado con el padre de Valeria, que pudiera confirmar su historia. Necesitaba reabrir el caso, encontrar lagunas, inconsistencias. Dijiste que tu padre tenía un colega, dijo. Alguien que trabajó con él. Sí. Valeria asintió. Rubén Álvarez. Estudiaron juntos. Luego trabajaron en el mismo taller. Pero cuando arrestaron a papá, Rubén se asustó. No testificó en su defensa. Papá dijo que lo entendía. Rubén tenía miedo de que también lo acusaran de algo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Trabaja en un museo. Restaura iconos antiguos. No recuerdo la dirección, pero el museo se llama Museo de Arte Sacro. Andrés asintió. Mañana iría allí. Y ahora, dijo, vas a ir al baño y darte una ducha. Luego te buscaré ropa limpia, te daré de cenar y te quedarás aquí esta noche. Puedes dormir en la habitación de invitados. Hay una cama allí. No se atrevía a decir en la habitación de mi hija. No podía dejar que nadie entrara allí. Pero en el piso había otra habitación, una de invitados, que nadie usaba. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Usted no me entregará a un centro de menores? No, dijo Andrés con firmeza. No lo haré. Mientras no resolvamos este asunto, ¿estarás aquí? A salvo. Nadie te encontrará. ¿Entendido? Las lágrimas corrieron por el rostro de Valeria. Asintió, incapaz de hablar. Era la primera vez en 6 meses que alguien le ofrecía ayuda. La primera vez en 6 meses que sentía que no estaba sola. Andrés le enseñó el cuarto de baño, le buscó una toalla limpia y una camiseta vieja que a Valeria le quedaba enorme, pero que servía para dormir. Mientras la niña se duchaba, preparó una cena sencilla, macarrones con queso y tomate, ensalada, té. Cuando Valeria salió del baño, con el pelo limpio y húmedo y vistiendo su camiseta, parecía una niña de verdad, pequeña, asustada, pero una niña viva. Cenaron en silencio. Luego Andrés la acompañó a la habitación de invitados, le enseñó dónde se encendía la luz, donde había una manta extra. Valeria se metió en la cama y se quedó dormida al instante. Probablemente era la primera vez en meses que dormía en una cama de verdad, en un lugar cálido y seguro. Andrés cerró la puerta y fue a su habitación. Se sentó frente al ordenador y abrió el buscador. Necesitaba información. Toda la información sobre Gerardo Rey, su galería, el caso de Arturo Dávila. Trabajó hasta las 3 de la madrugada, leyendo artículos,
revisando documentos judiciales que encontró en bases de datos públicas. El panorama se fue aclarando. El caso contra Arturo Dávila se había cerrado demasiado rápido. El peritaje se había realizado de forma superficial. La defensa había sido prácticamente inexistente. Todo indicaba que alguien tenía mucho interés en cerrar el caso rápidamente y olvidarse de él, mientras Gerardo Rey quedaba impoluto. Es más, había recibido una indemnización del seguro por la obra maestra perdida, 1,5 millones de euros, y ahora vendía ese mismo cuadro por 3 millones. Andrés comprendió que le esperaba una dura batalla. Rey era un hombre influyente, con contactos y dinero. Andrés solo tenía una ventaja. Él también era rico, y no tenía nada que temiera perder. Ya había perdido lo más importante. Ahora podía arriesgarse. Mañana empezaría a actuar. ¿Encontraría a Rubén Álvarez? Hablaría con él. Reuniría pruebas, y luego reabriría el caso y no pararía hasta sacar la verdad a la luz. Por Valeria, por su padre y por sí mismo, porque por primera vez en un año tenía un objetivo, un propósito, una razón para levantarse por las mañanas. Apagó el ordenador y se acostó. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió rápidamente, sin recuerdos tortuosos ni horas de insomnio en la oscuridad. Por la mañana, Andrés se despertó con olor a café. Abrió los ojos y por un segundo se sintió desorientado. ¿Quién podía estar preparando café en su apartamento? Entonces lo recordó. Valeria. Se vistió rápidamente y fue a la cocina. La niña estaba de pie junto a la cafetera, mirando los botones con aire serio. Seguía llevando su camiseta, de la que asomaban unas piernas delgaduchas. Se había recogido el pelo en una trenza. No sé cómo funciona esto, confesó con tono culpable. Quería prepararle un café, pero esta máquina es muy complicada. Andrés sintió que algo se le encogía en el pecho. Catalina también había intentado prepararle café por las mañanas cuando tenía 7 años. Le salía horrible, pero él se lo bebía y le decía que era el mejor café del mundo. No pasa nada, dijo. Ahora te enseño. Le mostró cómo encender la máquina, cómo poner la cápsula, cómo echar el agua. Valeria observaba atentamente, memorizando cada movimiento. Cuando el café estuvo listo, Andrés sacó pan, mantequilla, queso y huevos. ¿Quieres huevos fritos? Valeria asintió. Comía con avidez, pero con contención, como si todavía temiera que le quitaran la comida. Andrés la miraba y pensaba que tenía que comprarle ropa. No podía ir por ahí con su camiseta. Hoy iré a ver a Rubén Álvarez, dijo. Tengo que hablar con él. Averiguar qué recuerda de tu padre y de aquel trabajo. Tú te quedarás aquí. No salgas para nada. No le abras la puerta a nadie. ¿Entendido? ¿Puedo ir con usted? Preguntó Valeria en voz baja. No. Es demasiado peligroso. Si te ven, podrían avisar a los servicios sociales. Y necesito tiempo para resolver el caso de tu padre. Ten un poco de paciencia. Valeria asintió, pero en sus ojos se leía la decepción. Andrés la entendía. Después de meses en la calle, tenía miedo de quedarse sola. Miedo de que todo aquello fuera un sueño. Volveré para comer, prometió. Te compraré ropa y comida. Aquí hay televisión, libros. ¿Encontrarás algo que hacer? Sí, respondió Valeria. Andrés se vistió y salió del apartamento. El Museo de Arte Sacro estaba en un barrio antiguo de la ciudad, en el edificio de un antiguo monasterio. Aparcó el coche y entró. Olía a incienso y a madera vieja. De las paredes colgaban iconos, antiguos, oscurecidos por el tiempo, con marcos dorados. En la entrada, una mujer mayor estaba sentada tras el mostrador de recepción. Buenos días, dijo Andrés. Busco a Rubén Álvarez. ¿Trabaja aquí? Rubén, la mujer asintió. Sí. Está en el taller de restauración. Segunda planta, la puerta al final del pasillo. Pero no suele recibir visitas durante el trabajo. Dígale que es urgente. Un asunto personal. La mujer lo miró con recelo, pero asintió y cogió el teléfono. Un par de minutos después, colgó. Rubén bajará en 10 minutos. Espere en el vestíbulo. Andrés se sentó en un banco de madera y esperó. Pensaba en cómo empezar la conversación. Valeria había dicho que Rubén se asustó y no defendió a su padre. Eso significaba que sabía algo, quizás incluso más que el propio Arturo Dávila. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 40 años, delgado, con el pelo ralo, gafas y una bata de trabajo manchada de pintura. ¿Me buscaba a mí? Preguntó en voz baja. Sí, me llamo Andrés Roca. Necesito hablar con usted sobre Arturo Dávila. El rostro de Rubén palideció. Miró rápidamente a su alrededor, como comprobando si alguien los oía. Salgamos a la calle, murmuró. Salieron al patio del museo. Rubén sacó un cigarrillo y lo encendió con movimientos nerviosos. ¿Qué quiere saber? Preguntó sin mirar a André. La verdad, ¿usted trabajó con Arturo Dávila? Sí, muchos años.
Estudiamos juntos. Luego trabajamos en el mismo taller. Arturo era el mejor restaurador que he conocido. Podía devolverle la vida a un cuadro que otros daban por perdido. Entonces, ¿por qué no lo defendió en el juicio? Rubén dio una calada al cigarrillo. La ceniza cayó sobre su bata. Pero no se dio cuenta. Porque soy un cobarde, dijo con voz ronca. Porque tuve miedo. Porque sabía que si decía la verdad, me destruirían igual que lo destruyeron a él. Cuéntemelo, pidió Andrés. Rubén terminó el cigarrillo y sacó otro de inmediato. Hace año y medio, Rey también vino a verme, antes de ir a ver a Arturo. Me propuso hacer una copia de ese cuadro, Finca al atardecer. Dijo que me pagaría 15.000 euros. Me negué. Le dije que no hacía falsificaciones. Rey no insistió. Simplemente se fue. Una semana después, recibí una inspección de Hacienda. Encontraron algunas irregularidades en los papeles y me multaron con 7.000 euros. Luego empezaron los problemas con el alquiler del taller. El dueño del edificio decidió de repente triplicar el precio. Después, uno de mis clientes se negó a pagarme por un trabajo, alegando mala calidad. Aunque yo sé que el trabajo era perfecto, comprendí que todo aquello no era casualidad, que alguien me estaba presionando. Llamé a Rey y le pregunté si era cosa suya. Se rió y dijo que estaba paranoico. Pero yo sabía que era él. Rubén dio una calada tan profunda que se puso a toser. Luego me enteré de que Rey había ido a ver a Arthur. Quise advertirle, decirle que no aceptara, pero tuve miedo. Pensé que si me metía, Rey acabaría conmigo también. Simplemente me callé. Y cuando arrestaron a Arturo, comprendí que todo había sido planeado. Rey buscaba a un restaurador que aceptara hacer la copia. Yo me negué. Así que encontró a Arturo, y luego usó esa copia para llevar a cabo su estafa. ¿Qué estafa?, preguntó Andrés, aunque ya se lo imaginaba. Rubén tiró la colilla al suelo y la aplastó con el pie. No conozco todos los detalles, pero por lo que he podido deducir, Rey encargó una copia de un cuadro que supuestamente está en una colección privada. Pero lo comprobé, y ese cuadro no aparece en ningún catálogo conocido. Eso significa que, o bien está realmente en una colección cerrada, o simplemente no existe. Me inclino por la segunda opción. Rey encargó una copia de una obra maestra inexistente, luego acusó a Arturo de falsificación, cobró la indemnización del seguro por el original perdido y ahora puede vender la copia como si fuera auténtica. La estafa perfecta. Ha ganado 2 veces, con el seguro y con la venta. Andrés asintió. Su teoría se confirmaba. ¿Y qué hay del peritaje?, preguntó. Tuvieron que examinar el cuadro. Lo examinaron, pero el peritaje fue superficial. El experto es un viejo conocido de Rey. Confirmó que el cuadro era una falsificación, que no se correspondía con las técnicas del siglo XIX. Pero eso ya se sabía. Arturo hizo una copia. No intentó hacerla pasar por una antigüedad. El problema es que en el juicio lo presentaron como si Arturo intentara engañar a los compradores vendiendo una copia como un original, cuando en realidad solo estaba cumpliendo un encargo. ¿Arturo tenía un contrato con Rey? No. Rey insistió en que todo fuera de palabra. Dijo que así era más sencillo, sin papeleos innecesarios. Arturo aceptó. Confiaba en la gente. Ese fue su error. ¿Y los testigos que declararon contra Arturo? Rubén sonrió con amargura. Falsos. Uno de ellos es un guardia de seguridad de la Galería de Rey. El segundo, un coleccionista que le compra cuadros a Rey habitualmente. El tercero, un tipo de dudosa procedencia, pero también relacionado con Rey. Contaron que habían oído a Arturo ofrecerle a Rey cuadros falsos. Todo mentira. Pero el tribunal se lo creyó. Andrés comprendió que la trama había sido planeada con una crueldad meticulosa. Rey utilizaba a las personas como herramientas y luego las desechaba cuando ya no le servían. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó. ¿Por qué ahora? Usted le tiene miedo a Rey. Le tengo miedo, admitió Rubén. Todavía le tengo miedo. Pero no puedo seguir callado. Arturo está en la cárcel por un crimen que no cometió. Y su hija he oído que se escapó de la tutela de los servicios sociales, que la están buscando. Todo esto es por mi culpa. Si hubiera hablado entonces, quizás todo habría sido diferente. Soy culpable, y tengo que arreglarlo de alguna manera. ¿Tiene pruebas? Rubén negó con la cabeza. Solo mi historia. Pero estoy dispuesto a declarar oficialmente. Si usted reabre el caso, seré testigo. Contaré cómo Rey vino a verme primero, cómo me presionó cuando me negué. Eso demostrará que tenía un plan. Puede que no sea suficiente, dijo André. Su historia confirmará que Rey tenía un motivo, pero no probará que es culpable. Necesitamos pruebas materiales. En el marco, dijo Rubén de repente. Arturo siempre dejaba una marca en los marcos cuando hacía copia. Nuestro maestro nos lo enseñó a los dos.
Un fino rasguño con sus iniciales y su fecha de nacimiento. Si ese cuadro de la exposición es la copia de Arturo, la marca tiene que estar ahí. Está ahí, dijo Andrés. La he visto. Valeria me la enseñó. Rubén se estremeció. ¿Valeria? ¿La hija de Arturo sabe dónde está? Sí. Está conmigo. A salvo. Rubén se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudieron. Gracias a Dios, dijo con voz quebrada. Gracias a Dios. Tenía tanto miedo de que le hubiera pasado algo, de que se hubiera congelado en la calle o hubiera caído en manos de malas personas. Andrés esperó a que Rubén se calmara. La marca en el marco. Eso está bien, dijo. Pero Rey puede decir que la grabó otra persona. Que no es una prueba. Necesitamos más. Hay que demostrar que el original nunca existió. Que la indemnización del seguro se obtuvo de forma fraudulenta. Que todo fue una estafa desde el principio. ¿Cómo hacemos eso? Andrés se quedó pensativo. No era detective ni abogado, pero era un hombre de negocios y sabía cómo encontrar los puntos débiles de un sistema. Hay que investigar a la compañía de seguros, dijo. Averiguar quién tasó el cuadro antes de asegurarlo, quién confirmó su autenticidad. Si ahí también hay gente de Rey, tendremos otro hilo del que tirar. Hay que conseguir los documentos del caso de Arturo, todos los peritajes, todas las declaraciones, encontrar las inconsistencias. Y hay que averiguar qué pasó con ese cuadro después del juicio. ¿A dónde fue? Si fue confiscado como prueba, ¿cómo llegó a la exposición? Rubén asentía. Todo eso se puede investigar, pero necesita un abogado, un buen abogado, que se especialice en este tipo de casos. Lo encontraré, prometió Andrés. ¿Y usted? Prepárese para declarar, oficialmente, por escrito, todo lo que recuerde de la visita de Rey, de la presión, de cómo intentó reclutarle para su trama. De acuerdo. Rubén le tendió la mano. Gracias por no abandonar este caso, por ayudar a Valeria y a Arturo. Andrés le estrechó la mano. No me dé las gracias todavía. Queda mucho trabajo por delante. Volvió al coche y se sentó al volante. La cabeza le zumbaba con toda la información. Comprendía que la trama de Rey estaba perfectamente diseñada. Cada paso meditado, cada resquicio cerrado. Pero cualquier sistema tiene sus puntos débiles. Solo había que encontrarlos. Llamó a su abogado personal, Víctor Morales, que le había ayudado en sus negocios durante muchos años. Víctor, necesito ayuda. Un caso penal, fraude en el mundo del arte. Hay que reabrir un caso de hace un año y encontrar la manera de revisar la sentencia. Es complicado, respondió el abogado. Muy complicado. Se necesitan nuevas pruebas, motivos serios para una revisión. Pero se puede intentar. Ven mañana al despacho y discutimos los detalles. Andrés aceptó y colgó. Luego fue a un centro comercial y le compró ropa a Valeria. Vaqueros, un jersey, una cazadora, botas, ropa interior. La dependienta lo miraba con curiosidad. Un hombre de mediana edad comprando ropa de niña, claramente sin saber la talla. Se limitó a indicar con la mano la altura aproximada de Valeria y cogió varias opciones. Cuando volvió a casa, Valeria estaba sentada en el sofá con un libro en las manos. Se levantó de un salto al oír abrirse la puerta. He encontrado a Rubén, dijo Andrés. Está dispuesto a ayudar. Va a contar cómo Rey intentó reclutarle, cómo lo presionó. Es un testigo importante. A Valeria le brillaron los ojos. ¿De verdad? ¿De verdad va a ayudar a papá? Sí. Y he encontrado un abogado que se encargará del caso. Vamos a solicitar una revisión. ¿Llevará tiempo? Pero lo conseguiremos. Valeria corrió hacia él y lo abrazó. Andrés se quedó inmóvil. No esperaba esa muestra de afecto. Luego, lentamente, la abrazó también. El pequeño cuerpo temblaba entre sus brazos, y sintió como la niña lloraba, con la cara hundida en su pecho. Todo saldrá bien, dijo en voz baja. Te lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, él mismo se creyó esas palabras. Al día siguiente, a primera hora, Andrés fue al despacho de Víctor Morales. El abogado lo recibió en su oficina, una espaciosa estancia con grandes ventanales y mobiliario moderno. Cuéntame, dijo Víctor, sentándose en su sillón tras el escritorio. ¿De qué caso se trata? Andrés le expuso todo lo que había averiguado en los últimos días, la historia de Arturo Dávila, la trama de Gerardo Rey, la marca en el marco del cuadro, la declaración de Rubén Álvarez. Víctor escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Interesante, dijo cuando Andrés terminó. Muy interesante, pero complicado. Primero, necesitamos acceso al expediente del caso. Segundo, hay que realizar un peritaje independiente de ese cuadro. Tercero, hay que demostrar que la indemnización del seguro se obtuvo de forma fraudulenta. Son 3 líneas de trabajo, y cada una requiere tiempo y dinero. El dinero no es un problema, dijo André. ¿Cuánto se necesita? Varios cientos de miles de euros, quizás más.
Los peritajes son caros. La investigación requerirá la contratación de detectives privados. La asistencia jurídica también cuesta lo suyo. Y eso si todo va bien. Si Rey empieza a oponer una resistencia activa, el precio aumentará. De acuerdo. Empieza a trabajar. Necesito resultados lo antes posible. Víctor asintió. Lo primero será conseguir el expediente del caso Dávila. Necesito un poder notarial oficial de él mismo. Prepararé los documentos como su abogado. Tú tienes que organizar una visita con él. ¿Le explicarás la situación? Le pedirás que firme el poder y el contrato de servicios jurídicos. Entonces podré representar sus intereses oficialmente. Bien. ¿Cuándo puedo ir a la cárcel? Conseguir el permiso de visita llevará unos días. Me encargaré de ello hoy mismo. Paralelamente, empezaré a estudiar el caso a través de fuentes públicas. Algo se puede encontrar en las bases de datos. Y también necesito reunirme con Rubén Álvarez. Su declaración debe quedar registrada oficialmente. Andrés le apuntó la dirección del museo y el teléfono de Rubén. Víctor prometió contactar con él en los próximos días. Y mientras tanto, dijo el abogado, tienes que solucionar lo de la niña. Valeria no puede vivir contigo de manera extraoficial. Si los servicios sociales se enteran, tendréis problemas tanto tú como ella. Hay que solicitar una tutela temporal o encontrar otra solución legal. ¿Cómo se solicita la tutela? ¿Hay que dirigirse a los servicios sociales? ¿Pasar una evaluación? ¿Reunir documentos? Llevará tiempo. Y existe el riesgo de que la niña sea internada temporalmente en un centro mientras dure el proceso. Pero si dices que la encontraste en la calle y estás dispuesto a ayudar, puede que sean comprensivos, especialmente si intervengo como tu abogado. Hazlo, pidió Andrés. No quiero que se lleven a Valeria. Víctor asintió y tomó nota. Me encargo. Prepararé la solicitud. Concertaré una cita con los representantes de los servicios sociales. Pero prepárate para las preguntas. Querrán saber por qué un empresario de éxito decide de repente hacerse cargo de una niña ajena. Diré la verdad, que quiero ayudar. La verdad está bien. Pero ten cuidado. No menciones que la niña ha estado 6 meses escondiéndose de los servicios sociales. Di que la encontraste hace un par de días. ¿Le diste de comer? La acogiste y ahora quieres ayudarla oficialmente. Andrés asintió. No le gustaba mentir, pero comprendía que la verdad podía perjudicar a Valeria. Los días siguientes fueron un torbellino. Víctor trabajaba en los documentos, concertaba citas, estudiaba el expediente. Andrés llevaba a Valeria a los médicos. La niña necesitaba vacunas, revisiones, informes para solicitar la tutela. Valeria tenía miedo de los médicos, de cualquier trámite oficial, pero Andrés la cogía de la mano y le prometía que todo saldría bien. Una semana después, llegó el permiso para visitar la cárcel. Arturo Dávila cumplía condena en un centro penitenciario de alta seguridad a 200 kilómetros de la ciudad. Andrés fue solo. No le permitieron llevar a Valeria, y él tampoco quería que viera a su padre entre rejas. La cárcel estaba a las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un alto muro con alambre de espino. Andrés pasó varios controles, entregó su teléfono y sus pertenencias, y recibió un pase. Lo llevaron a una sala de visitas, una pequeña habitación con 2 sillas y una mesa, dividida por un cristal de seguridad. A los pocos minutos, la puerta del otro lado se abrió y entró un preso. Arturo Dávila era un hombre delgado de unos 35 años, con el pelo oscuro y las mejillas hundidas. Vestía el uniforme de la prisión. Tenía la mirada apagada, los movimientos lentos. Se sentó frente a Andrés y cogió el interfono a través del cual podían hablar. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja. ¿El abogado? No. Me llamo Andrés Roca. Estoy ayudando a su hija. El rostro de Arturo se contrajo. Se aferró al interfono. ¿Valeria sabe dónde está? ¿Está bien? Sí. Está conmigo. Está a salvo, sana y alimentada. La he acogido en mi casa. Arturo cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias. Tenía tanto miedo. Supe que se había escapado de la tutela, que no la encontraban. Pensé que había muerto en la calle, congelada o que había caído en manos de criminales. Y yo no podía hacer nada desde aquí. Nada. Lloraba sin avergonzarse de sus lágrimas. Andrés esperó en silencio. Comprendía ese dolor. El dolor de un padre que no puede proteger a su hijo. Valeria me contó su historia, dijo cuando Arturo se calmó un poco. Sobre Rey, el cuadro, la marca en el marco. Voy a reabrir su caso. Quiero conseguir una revisión de la sentencia. Arturo levantó la cabeza y lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Quién es usted? Alguien con dinero, tiempo y ganas de ayudar. Valeria me enseñó la marca en el marco de ese cuadro en la exposición. He hablado con Rubén Álvarez. Ha confirmado que Rey intentó reclutarle a él primero. Tengo un abogado especializado en este tipo de caso. Vamos a luchar. Pero necesito su ayuda. ¿Qué ayuda?
preguntó Arturo. Un poder notarial, un poder oficial para el abogado, para que pueda acceder al expediente de su caso, y su declaración, todo lo que recuerde sobre su trabajo con Rey, cómo le obligó a hacer la copia, lo que le prometió y cómo le tendió la trampa después. Arturo asintió. Se lo contaré todo lo que recuerdo. Pero ¿es verdad? ¿De verdad puede ayudar? ¿O solo me está dando falsas esperanzas? No lo sé, respondió Andrés con sinceridad. No puedo prometer que ganaremos. Rey es un hombre influyente, tiene contactos y dinero. Pero voy a luchar. Por Valeria, por usted, por la justicia. Arturo lo miraba, sin poder creer lo que estaba pasando. Luego asintió. De acuerdo. Firmaré lo que haga falta. Contaré todo lo que sé. Solo cuide de Valeria. No deje que se la lleven a un centro de menores. Por favor. Estoy tramitando la tutela, dijo André. ¿Temporal? Hasta que consigamos su liberación. Valeria vivirá conmigo. ¿Irá al colegio? Tendrá todo lo que necesite. Se lo prometo. Arturo suspiró aliviado. Andrés le pasó los documentos preparados por Víctor a través de un guardia. Arturo firmó el poder notarial y luego relató para una grabadora su historia. Habló de la visita de Rey, de cómo le convenció para hacer la copia prometiéndole mucho dinero y garantizándole que todo era legal. Contó cómo trabajó en el cuadro durante 3 meses, cómo dejó la marca en el marco, su seguro por si algo salía mal. Habló de su detención, del juicio, de cómo su abogado le insistía en que se declarara culpable, prometiéndole una condena condicional, pero al final le cayeron 6 años. Cuando el tiempo de la visita terminó, Arturo se levantó y apoyó la palma de la mano en el cristal. Dígale a Valeria, dijo, que su padre la quiere, que piensa en ella cada día y que pronto volveremos a estar juntos. Andrés asintió y salió de la habitación. Tenía el corazón encogido. Ver a un hombre entre rejas, ver ese dolor, esa desesperación, era duro. Pero ahora tenía el poder notarial y la declaración completa de Arturo. Eso era importante. Víctor recibió el expediente del caso una semana después. Lo estudió durante varios días y luego citó a Andrés en su despacho. Este caso es un coladero, dijo el abogado, extendiendo los documentos sobre la mesa. Mira, el peritaje lo realizó una sola persona, Esteban Ceballos. He investigado su historial. Trabaja regularmente con la Galería de Rey, tasa cuadros, asesora en transacciones. Un claro conflicto de intereses, pero en el juicio nadie lo mencionó. Sacó otro documento, las declaraciones de los testigos. 3 personas afirman que oyeron a Dávila ofrecerle a Rey cuadros falso. He localizado a esta gente. El primero, Nicolás Torres, guardia de seguridad en la Galería de Rey. Trabaja allí desde hace 5 años. El segundo, Óscar Molina, coleccionista. Compra cuadros a Rey por millones de euros. El tercero, Eugenio Santos, un personaje turbio, pero también vinculado a Rey. Los 3 son partes interesadas, pero la defensa no lo impugnó en el juicio. Andrés escuchaba, sintiendo cómo crecía su rabia. La indemnización del seguro, continuó Víctor. 1,5 millones de euros pagados por la compañía Argasegur. He contactado con ellos. Resulta que el cuadro fue asegurado solo un mes antes de la supuesta falsificación. Suma asegurada, 1,5 millones. La tasación la realizó el mismo Ceballos. ¿Coincidencia? No lo creo. Puso una fotografía sobre la mesa. Y ahora, lo más interesante, según el expediente, el cuadro fue confiscado como prueba y, tras el juicio, devuelto a su legítimo propietario, un tal Gregorio López. He intentado localizar a este López. ¿Sabes qué he descubierto? Ese hombre no existe. Los datos del DNI que figuran en los documentos no corresponden a ningún registro en la base de datos. Es una identidad ficticia. Andrés se enderezó. O sea, que devolvieron el cuadro a una persona inexistente. Exacto. Y ahora está colgado en una exposición organizada por Rey y valorado en 3 millones de euros. Ganó dinero con el seguro y ahora va a ganar dinero con la venta. Una estafa clásica de doble ganancia. ¿Con esto es suficiente para una revisión del caso? Sí, más que suficiente. Tenemos nuevas pruebas. La declaración de Rubén Álvarez sobre el intento de Rey de reclutarle. La marca en el marco que confirma la autoría de Dávila. El propietario ficticio del cuadro. El conflicto de intereses del perito, la sospechosa transacción del seguro. Todo esto junto nos da base para solicitar la reapertura del caso por descubrimiento de nuevos hechos. Víctor sacó una gruesa carpeta. He preparado la solicitud al tribunal para la revisión de la sentencia. He adjuntado todas las pruebas reunidas. La declaración de Rubén, la solicitud de un peritaje independiente del cuadro. Ahora hay que presentarlo y esperar la decisión sobre si admiten la solicitud a trámite. ¿Cuánto tardará? 1 mes, quizás 2. Si el tribunal admite la solicitud, comenzará un nuevo proceso.
Entonces podremos solicitar el peritaje del cuadro, citar a los testigos, plantear la cuestión de la indemnización del seguro. Rey se resistirá, contratará a los mejores abogados, intentará enterrar el asunto. Pero tenemos posibilidades. Andrés asintió. Presenta la solicitud. Y manténme informado de cada paso. Salió del despacho del abogado con la sensación de que el asunto había empezado a moverse. Por primera vez en semanas, sintió que tenían una oportunidad real de ganar. En casa le esperaba Valeria. En esas semanas, había cambiado. Tenía mejor aspecto. Había ganado algo de peso. Había empezado a sonreír. Andrés la había matriculado en un programa de educación a distancia. Para no llamar la atención, contrató a profesores particulares para las asignaturas principales. Valeria estudiaba con avidez, absorbía conocimientos como si temiera que se lo fueran a arrebatar todo. ¿Cómo está papá?, preguntó cuando Andrés regresó. Aguanta, te manda decir que te quiere y que pronto estaréis juntos. Valeria asintió. Le brillaron los ojos, pero no lloró. Se había hecho más fuerte en esas semanas. El abogado ha presentado la solicitud de revisión del caso, dijo Andrés. Ahora esperamos la decisión del tribunal. ¿Llevará tiempo? Pero vamos por el buen camino. Valeria lo abrazó. Andrés le acarició la cabeza. ¿Se había acostumbrado a su presencia? ¿A verla sentada a la mesa haciendo los deberes? ¿A sus preguntas? ¿A su risa? ¿A su buenas noches antes de dormir? No reemplazaba a Catalina. Nadie podría reemplazarla. Pero llenaba el vacío que se había formado en su vida. Le daba un objetivo, un sentido, una razón para despertarse por las mañanas, y comprendió que ya no podría dejarla ir. Incluso cuando liberaran a su padre, él estaría a su lado, los ayudaría, los apoyaría, sería parte de sus vidas, porque Valeria lo había salvado a él, tanto como él la había salvado a ella. El tribunal admitió la solicitud a trámite. Fue una pequeña victoria, pero muy importante. Significaba que el juez consideraba que había motivos para revisar el caso. Víctor Morales solicitó de inmediato un peritaje independiente del cuadro Finca al atardecer. Gerardo Rey reaccionó al instante. 2 días después de la decisión del tribunal, aparecieron en la prensa artículos sobre cómo personas desconocidas intentaban manchar la reputación de un respetado galerista. Rey concedió una entrevista en la que calificó el intento de revisión del caso como un ataque a un empresario honesto y una maquinación de la competencia. Contrató a 3 abogados del mejor bufete de la ciudad. Pero Andrés estaba preparado para la resistencia. Él también tenía dinero, contactos y obstinación. No pensaba rendirse. El peritaje fue realizado por una comisión de 3 historiadores del arte especializados en la pintura del siglo XIX. Estudiaron el cuadro durante 3 semanas, analizaron la composición de las pinturas, la antigüedad del lienzo, la técnica de las pinceladas, el análisis químico del barniz. Rey intentó obstaculizar el peritaje, presentó quejas, exigió aplazar la revisión, pero el tribunal fue inflexible. Cuando llegaron los resultados del peritaje, Víctor llamó a Andrés por la noche. «Lo hemos conseguido», dijo, y en su voz sonaba el triunfo. El peritaje confirma que el cuadro fue creado hace no más de 2 años. El lienzo es moderno, las pinturas contienen pigmentos que no existían en el siglo XIX. El barniz es reciente, su antigüedad no supera el año y medio. La técnica de ejecución corresponde a la escuela de restauración contemporánea. Es una copia al 100%, no un original. Y la marca en el marco también ha sido examinada. El rasguño fue hecho con un instrumento metálico fino, lo que coincide con el estilo de trabajo de Dávila. Andrés exhaló. Por fin, una prueba concreta e irrefutable. ¿Y ahora qué? Ahora el tribunal citará a todos los testigos. A Rey, al perito Ceballos, a los 3 testigos que declararon contra Dávila, a Rubén Álvarez, y a nosotros. Habrá una vista en la que presentaremos todas las pruebas. Si todo va bien, el caso de Dávila será revisado, la sentencia anulada y se abrirá un nuevo proceso penal contra Rey. ¿Cuándo es la vista? Dentro de 3 semanas. Prepárate, será una batalla dura. Las siguientes 3 semanas, Andrés se preparó como para una guerra. Víctor ensayó con él su declaración, le explicó cómo responder a las preguntas, cómo comportarse en el tribunal. Rubén Álvarez también se preparaba. Parecía pálido y tenso, pero se mantenía firme. Comprendía que su testimonio podía decidir el resultado del caso. El día de la vista amaneció nublado. El cielo de noviembre estaba cubierto de nube. Desde primera hora caía una llovizna fina y fría. Andrés se puso un traje formal y se dirigió al edificio del Tribunal Provincial. Víctor lo esperaba en la entrada. ¿Listo?, preguntó el abogado. «Listo», respondió Andrés. Entraron en la sala de vista. A la derecha estaba sentado Gerardo Rey con sus abogados,
3 hombres con trajes caros y maletines llenos de documento. Rey parecía tranquilo y seguro de sí mismo. Incluso sonrió al ver a Andrés, como diciendo, no vas a ganar. A la izquierda estaba sentado Rubén Álvarez. Parecía enfermo, con el rostro gris y tenso. Pero había venido. Estaba allí. Entró la jueza. Una mujer de unos 50 años con toga negra. Abrió la sesión y pidió que se presentaran las pruebas. Víctor comenzó a exponer metódicamente toda la trama. Habló de la visita de Rey a Rubén Álvarez, de la presión que siguió a su negativa. Rubén lo confirmó con voz temblorosa, hablando de las inspecciones de Hacienda, de los problemas con el alquiler, de la llamada a Rey. Los abogados de Rey intentaron desacreditar su testimonio, calificándolo de infundado, pero Rubén se mantuvo firme. Luego, Víctor presentó el peritaje del cuadro, leyendo las conclusiones. El cuadro es moderno, las pinturas son recientes, la antigüedad no supera los 2 años. La marca en el marco fue hecha por Arturo Dávila. Es una copia, no un original del siglo XIX. Los abogados de Rey intentaron impugnar el peritaje, alegando que los expertos eran incompetentes, que los métodos de investigación estaban obsoletos, que las conclusiones eran forzadas. Pero la jueza solicitó la documentación de los expertos, estudió sus cualificaciones y reconoció el peritaje como válido. La siguiente etapa fue la declaración de Arturo Dávila. Lo trajeron de la cárcel bajo escolta. Parecía agotado, pero hablaba con firmeza. Habló de la visita de Rey, de la propuesta de hacer una copia, del dinero, de la marca que dejó en el marco como seguro. Contó cómo lo detuvieron, cómo lo acusaron de fraude, cómo en el juicio no aceptaron su explicación. Los abogados de Rey lo atacaron duramente. Dijeron que mentía para evitar el castigo, que su testimonio era contradictorio, que la marca en el marco podría haber sido hecha por cualquiera. Arturo aguantó los ataques, repitiendo lo mismo, que decía la verdad. Luego llamaron al perito Esteban Ceballos, un hombre mayor con barba canosa y gafas. Confirmó que había realizado el peritaje del cuadro 2 años atrás y lo había reconocido como una falsificación. Víctor le preguntó por qué no había realizado un análisis químico de las pinturas. No había comprobado la antigüedad del lienzo, no había estudiado la marca en el marco. Ceballos vaciló, empezó a hablar de la falta de tiempo, de que la inspección visual había sido suficiente. ¿Recibió usted dinero de la Galería de Rey?, preguntó Víctor. Asesoro regularmente a varias galerías, respondió Ceballos evasivamente. Concretamente, de la Galería de Rey. ¿Cuántas veces en los últimos 5 años ha tasado cuadros para él? Ceballos vaciló. Víctor sacó unos papeles impresos. 23 veces. La suma total de sus honorarios de la Galería de Rey en 5 años asciende a 75.000 euros. ¿Qué dice a eso? Ceballos no supo qué responder. La jueza tomó nota en el acta. Luego llamaron a los 3 testigos de la acusación, Torres, Molina y Santo. Los 3 afirmaron que habían oído a Dávila ofrecerle a Rey cuadros falsos. Pero Víctor empezó a hacerles preguntas de precisión. ¿Dónde fue exactamente? ¿Cuándo? ¿Qué dijo Dávila concretamente? ¿Quién más estaba presente? Las declaraciones empezaron a contradecirse. Torres dijo que la conversación fue en la galería en junio. Molina afirmó que fue en el taller de Dávila en mayo. Santos se lió con las fechas. ¿Trabaja usted en la Galería de Rey?, le preguntó Víctor a Torres. Sí. Su sueldo depende de su empleador. Claro. Es decir, que tenía interés en declarar a su favor. Torres guardó silencio. Víctor se volvió hacia Molina. Usted es coleccionista. ¿Cuántos cuadros ha comprado en la Galería de Rey en los últimos 3 años? No recuerdo exactamente. 7 cuadros. El valor total de las transacciones es de 4 millones de euros. Si la reputación de Rey se viera dañada, el valor de su colección caería. Tenía un interés financiero directo en defenderlo. Molina palideció. La jueza escuchaba atentamente. Cuando todos los testigos hubieron declarado, anunció un receso de 2 horas para estudiar el caso. Andrés salió de la sala con Víctor. ¿Fumaron en la calle? Sin hablar. Rubén Álvarez estaba de pie a un lado, igual de tenso y pálido. A Arturo se lo llevaron de vuelta al furgón policial. Lanzó una mirada de agradecimiento a Andrés antes de desaparecer tras la puerta. 2 horas después, los llamaron de nuevo. La jueza regresó a la sala y todos se pusieron de pie. Se sentó y comenzó a leer la resolución. Tras examinar el expediente, escuchar las declaraciones de los testigos y estudiar los resultados del peritaje independiente, este tribunal concluye que existen fundamentos suficientes para anular la sentencia contra Arturo Dávila y reanudar la investigación de este caso. El peritaje demuestra de manera convincente que el cuadro objeto del caso es una copia moderna de la obra. Las declaraciones de los testigos de la defensa, en particular de Rubén Álvarez, confirman la existencia de una trama de fraude organizada con la participación del propietario de la galería,
Gerardo Rey. Las declaraciones de los testigos de la acusación contienen contradicciones sustanciales y no pueden considerarse fidedignas. El perito Ceballos tenía un conflicto de intereses al realizar el peritaje inicial, lo que pone en duda su objetividad. La jueza hizo una pausa y levantó la vista. Se anula la sentencia contra Arturo Dávila. El señor Dávila debe ser puesto en libertad de inmediato en esta misma sala. Se remite el expediente a la Fiscalía para que se investigue a Gerardo Rey, Esteban Ceballos y otras personas por los presuntos delitos de estafa y falso testimonio. Se levanta la sesión. Andrés sintió que algo cálido se extendía por su interior. Habían ganado. Lo habían conseguido. Rey se levantó de un salto. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. Empezó a gritar algo a sus abogados, pero la jueza ya se había ido. Los guardias se acercaron a Rey y le pidieron que abandonara la sala. Se dirigió a la salida, lanzando miradas de odio a André. Víctor abrazó a Andrés por los hombros. Lo hemos hecho, dijo. Joder, lo hemos hecho. Rubén Álvarez estaba de pie, apoyado en la pared. Andrés se acercó a él y le estrechó la mano. Gracias, dijo. Sin su testimonio no habríamos ganado. Debí hacerlo antes, dijo Rubén con voz ronca. Debí proteger a Arturo cuando lo arrestaron. Pero fui un cobarde. Ahora, al menos, he expiado parte de mi culpa. A Arturo lo liberaron ese mismo día. Padre e hija se reencontraron junto al edificio del tribunal tras una dolorosa separación. Valeria lo esperaba en el coche. Se abrazaron llorando, sin poder pronunciar una palabra. Andrés se apartó, dándoles tiempo. Observaba el reencuentro y sentía un nudo en la garganta. Hacía un año. Su hija había muerto. Él no pudo salvarla. Pero hoy había salvado a otra niña, le había devuelto a su padre. Eso no borraba el dolor de la pérdida, pero le daba un sentido. Arturo finalmente se separó de su hija y se acercó a Andrés. Le tendió la mano, pero Andrés lo abrazó. Gracias, dijo Arturo con voz ahogada. Gracias por todo. Me ha devuelto la vida. Ha salvado a mi hija. Nunca podré olvidarlo. No hay nada que agradecer, respondió André. Simplemente vivid y sed felices. Fueron a la ciudad. Andrés había alquilado de antemano un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Modesto, pero limpio y cálido. Pagó un año por adelantado. Compró muebles, un frigorífico, vajilla. Llevó a Arturo y a Valeria allí y les enseñó su nuevo hogar. Arturo caminaba por las habitaciones, tocaba las paredes, los muebles, como si no pudiera creer que fuera real. Esto es demasiado, dijo. No puedo aceptarlo. Sí que puede, lo interrumpió Andrés. ¿Necesitan un lugar donde vivir? Valeria tiene que ir al colegio y crecer en un entorno normal. ¿Usted necesita recuperarse? Encontrar trabajo. No lo considere un regalo, sino una ayuda. Arturo guardó silencio y luego asintió. Valeria iba de su padre a Andrés, sin saber a quién abrazar, a quién dar las gracias. Era feliz. Por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente feliz. Los meses siguientes no fueron fáciles. Arturo necesitaba tiempo para adaptarse a la vida en libertad. Andrés le ayudó a encontrar trabajo. Lo colocó como restaurador en un taller privado especializado en la recuperación de iconos antiguos. El dueño del taller era amigo de Andrés y aceptó darle trabajo a Arturo. A Valeria la matricularon en una escuela normal cerca de casa. Estudiaba bien, enseguida hizo amigos. A veces iba a visitar a Andrés, le contaba cosas del colegio, de sus nuevas amigas, le enseñaba las notas. Andrés la escuchaba y se alegraba. Verla feliz era su recompensa. El caso contra Gerardo Rey siguió su curso. La Fiscalía abrió un proceso penal por estafa y falsificación. Se descubrió que no era la primera vez que Rey realizaba tramas similares. En los últimos 10 años, había ganado más de 15 millones de euros con cuadros falsos e indemnizaciones de seguro. Cerraron su galería, embargaron sus bienes. El perito Ceballos perdió su licencia y también fue investigado. Los 3 testigos falsos recibieron condenas condicionales por falso testimonio. Rey intentó sobornar. Contrató a los mejores abogados, pero las pruebas eran abrumadoras. 6 meses después, fue condenado a 8 años de prisión. Carrera acabada, reputación destruida, fortuna confiscada. Andrés no sentía euforia, solo la satisfacción de que se hubiera hecho justicia. Pasó un año. Arturo se recuperó. Empezó a ganar dinero. Andrés les compró a él y a Valeria un pequeño apartamento en propiedad, no lujoso, pero suyo. Arturo intentó negarse, pero Andrés insistió. Considérelo una inversión, dijo. Cuando Valeria crezca y entre en la universidad, yo pagaré sus estudios. Es una chica inteligente, tiene un gran futuro. Quiero ayudarla a desarrollar su potencial. Arturo aceptó. Comprendió que Andrés se había convertido en parte de su familia. Un amigo, un mentor, una persona en la que podía apoyarse.
Valeria soñaba con ser historiadora del arte. A menudo iba al taller de su padre, lo veía trabajar en los iconos antiguos, aprendía a distinguir pinturas, técnicas, estilos. Andrés le prometió que, cuando llegara el momento, le pagaría la mejor formación artística. En Madrid, en Barcelona, donde ella quisiera. Andrés seguía viviendo en su apartamento. La habitación de Catalina permanecía cerrada, pero el dolor se había atenuado. Había aprendido a seguir adelante. No había olvidado a su hija. Nunca la olvidaría. Pero había aprendido a no hundirse en ese dolor a cada segundo. Ayudar a Valeria y a Arturo le había dado un nuevo sentido a su vida. Ya no era simplemente un empresario de éxito que había perdido lo más importante. Se había convertido en un hombre que había salvado a una familia, que había restaurado la justicia, que no se había apartado ante la desgracia ajena.